Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para ver el interesante tema acerca de las figuras poligonales en la geometría. Es decir, hablaremos acerca de los polígonos. Bien chicos, el tema es relativamente sencillo, aunque un poco extenso en relación a la parte teórica. Vamos a tratar de resumir muy brevemente el contenido que es importante y necesario que ustedes puedan aprender. Así que acompáñenme chicos, esta sesión está dirigida para ustedes, alumnos del tercer año de secundaria, en nuestro curso de geometría. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es un polígono. ¿Qué entendemos por polígono? Bueno, un polígono vendría a ser la figura geométrica formada por la unión de tres o más puntos no colineales unidos mediante segmentos de recta que no son secantes, de manera que la figura limite en una región del plano. Hay que entender de que para que nosotros podamos trazar un polígono, debemos estar en un solo plano. Es decir, los puntos que conforman la línea poligonal deben estar perteneciendo a un mismo plano. Y ahora, ¿por qué creen ustedes que dice aquí formada por la unión de tres como mínimo? Porque el polígono de menor cantidad de lados es el triángulo. Entonces, no hay un polígono ni de dos lados ni menos de uno. Así que para que se considere polígono debe ser a partir de tres lados, es decir, la unión de tres puntos no colineales en adelante. No hay un límite superior para averiguar cuántos lados tiene un polígono, es cualquiera. Bien, veamos ahora sí cuáles son los elementos. Para poder definir a los elementos del polígono, acá tenemos un ejemplo de una figura poligonal. Tenemos los vértices, que vendrían a ser las esquinas, en este caso, los puntos en los cuales se trazan los lados. Los lados también conforman un elemento de los polígonos, en este caso serían AB, BC, CD, DE y EF, y FA como segmentos del plano. Y bueno, la notación simplemente se escribe la palabra polígono y a continuación los vértices que conforman a esta figura poligonal. Bueno, ¿cuáles son los elementos asociados al polígono? Bueno, tenemos básicamente dos grupos. Primero, los ángulos. Y acá tenemos dos tipos de ángulos. Ángulos interiores, como su mismo nombre lo indica, están designados en la región interior poligonal. Y los ángulos exteriores. Acá hemos designado como alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, hasta alfa sub 6, los ángulos interiores, y los ángulos exteriores, omega sub 1, omega sub 2, hasta llegar a omega sub 6. ¿Qué relación tendrían los ángulos internos y externos en un solo vértice? Por ejemplo, si quisiera relacionar a estos dos ángulos. Claramente nos damos cuenta de que ambos ángulos vendrían a ser suplementarios, ¿es cierto? Es decir, suman 180 grados para cuando tenemos un ángulo interior y exterior en un mismo vértice. Así que eso resulta muy interesante, sobre todo en el caso de los polígonos que son convexos. Y ahora, ¿qué elementos más tenemos para un polígono? Bueno, tenemos las diagonales. Y las diagonales pueden ser, bueno, de dos tipos en este caso. Una diagonal principal trazada desde un vértice, por ejemplo, el segmento AC es una de las diagonales. La diagonal vendría a ser el segmento que une a dos vértices que no son consecutivos. Ojo, AC es una diagonal, pero podemos trazar más. Desde A hasta D, por ejemplo, sería otra diagonal. La voy a trazar aquí. Acá tengo otra diagonal desde A. Otra diagonal sería AE, por ejemplo. Pero AF no es una diagonal porque AF coincide con el lado. Para que pueda considerarse como diagonal, tienen que ser vértices no consecutivos.
Y bueno, la diagonal media vendría a ser el segmento que une los puntos medios de dos lados. Acá ya no es un requisito indispensable que no sean consecutivos. Por ejemplo, yo puedo unir los puntos medios de AB y de BC. Bueno, vamos a colocarle un color diferente para que se pueda entender mejor. Ahora sí, a ver, ahora sí. Por ejemplo, si yo uno los puntos medios de AB y de BC, esta vendría a ser una diagonal media. ¿Por qué? Porque estamos uniendo justamente puntos medios de dos lados que pueden o no ser consecutivos, como ya les había mencionado. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando decimos una diagonal media. Ahí está, ¿ok? Entonces, esos son los elementos que podemos distinguir en cualquier polígono. A continuación, veamos brevemente la clasificación de los polígonos. Para clasificarlos tenemos dos criterios. El primero es según la región, que limita la figura poligonal. Tenemos el polígono convexo, cuando la región interior es convexa, o también una definición más sencilla, de acuerdo a una de las propiedades, es que si yo tengo dos puntos del polígono, la línea que los une, esta línea debe pertenecer, o en todo caso, los puntos de esa línea deben ser incluidos dentro de la región poligonal. En cambio, en el polígono no convexo, o también llamado cóncavo, tenemos que, si tenemos dos puntos del polígono o de la región poligonal, al unirlos, estos puntos que conforman este segmento, MN, algunos de ellos no están dentro de la región poligonal, entonces el polígono no será convexo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la clasificación según la región que limita. Y la otra clasificación es de acuerdo a la medida de sus elementos. ¿Y cuáles eran los elementos asociados al polígono? ¿Recuerdan? Teníamos los ángulos y teníamos también las diagonales, y también los lados. Entonces, de acuerdo a la medida de sus elementos, si el polígono tiene sus lados de igual longitud, se llamará polígono equilátero. Y acá tenemos justamente dos ejemplos de polígonos equiláteros. Notamos que las medidas de sus lados todas son de la misma forma, son equivalentes. El perímetro sería n multiplicado por la longitud de un lado, claro, porque todos los ángulos todos los lados, perdón, vendrían a ser de la misma medida. Ahora, hay que notar de que el polígono equilátero, solamente los lados son iguales, no los ángulos. Si queremos un polígono con los ángulos iguales en medida, entonces a eso nos referimos con el polígono equiángulo, que es aquel que tiene sus ángulos interiores y también los ángulos exteriores de igual medida. Bueno, finalmente, ¿qué pasa si tenemos un polígono equilátero y equiángulo al mismo tiempo? A eso se refiere el polígono regular. El polígono regular tiene sus lados iguales en medida y sus ángulos iguales también en medida. Bueno, una propiedad interesante que solamente se cumple para el polígono regular es que se puede inscribir y circunscribir en una circunferencia. Y si sucede eso, vamos a tener un ángulo especial que se llama ángulo central. El ángulo central es justamente el ángulo que parte del centro de la circunferencia circunscrita al polígono, uniendo también dos vértices consecutivos. Este ángulo que vemos acá en la parte del centro de la circunferencia del polígono sería omega. Ese ángulo se llamaría ángulo central. Y más adelante vamos a ver que hay una fórmula para poder calcular ese valor. ¿Entendido? Entonces queda claro, el polígono regular es aquel que tiene sus lados iguales y sus ángulos también iguales en medida. Bien, ha llegado el momento de ver la parte más interesante e importante porque nos va a servir para resolver una pequeña práctica más adelante. Las propiedades de los polígonos. Empezaremos con las propiedades generales. Es decir, se cumplen para cualquier polígono. Bien, en los polígonos de n lados,
el valor de n, que vendría a ser de los lados, coincide también con el número de vértices y con el número de ángulos. Claro, ángulos internos o también podrían ser ángulos externos. La siguiente propiedad, bueno, hemos empezado con la anterior porque el valor de n es importante delimitarlo o entender cómo utilizarlo. A veces las preguntas dicen, calcule el número de lados, entonces ya sabemos que es n. Pero a veces la pregunta se podría plantear, calcule el número de vértices. Entonces tú tienes que estar preparado para saber que coincide con el valor de n. Bien, la segunda fórmula, bueno, por así decir, la segunda fórmula, pero ya empezamos ahora sí con el cálculo, dice suma de medidas de ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores es 180 multiplicado por n menos 2. Vamos a resaltarlo aquí, porque ya a partir de aquí tenemos nuestra primera fórmula. Ya saben que el valor de n es el número de lados o número de vértices o también el número de ángulos. Sigamos. La suma de los ángulos exteriores. Resulta sorprendente que la suma de los ángulos exteriores siempre será 360 grados. No importa cuál sea, en este caso, el valor de n. O sea, no depende de n. Así que tenemos ahí un dato interesante. Continuamos. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice. Eso vendría a ser n-3. Pero si yo quiero calcular el número total de diagonales, entonces lo que me saldría en este caso, tendría que hacer es multiplicar n por n-3 y dividirlo entre 2. Entonces ahí están las propiedades generales para cualquier polígono. Ahora veamos una serie de propiedades que solamente se cumplen en el polígono equiángulo y en el polígono regular. Bueno, en el caso del polígono equiángulo regular, tenemos aquí la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior, como estamos observando, vendría a ser, si ustedes pueden darse cuenta, la fórmula del ángulo interior sería la misma o una fórmula muy similar a la que está acá a la izquierda para la suma de los ángulos interiores. Es la misma pero dividida entre n, ¿no es cierto? Si lo quieren interpretar, la razón es porque la suma total es lo que está en el numerador y en el denominador aparece cuántos ángulos hay. Entonces, si tú quieres un ángulo, fácil, divide el total, que es la suma, entre cuántos ángulos hay, entre n. Bien, la medida del ángulo exterior sería muy parecido a lo que hemos visto en la parte de la izquierda. Si tenemos el total que es 360, para encontrar un ángulo nada más, ¿qué hacemos? Pues lo dividimos entre n. Y finalmente, esta formulita que solamente es para el polígono regular, la medida del ángulo central. Claro, porque solamente el ángulo central se ubicaría en el polígono regular. Es igual a 360 sobre n. Y si ustedes acá pueden notar, hay una sorpresa. La medida del ángulo central coincide numéricamente con la medida del ángulo exterior. Ojo, coincide numéricamente, pero no significan lo mismo. El ángulo central sale del centro del polígono, mientras que el ángulo exterior se traza en uno de los vértices del polígono. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Y bueno, finalmente acá tenemos una tablita que usualmente se presenta a los estudiantes de secundaria para que puedan entender los polígonos de manera ordenada, cuáles son los nombres especiales para los polígonos más conocidos, empezando desde el triángulo, y acá les he agregado dos datos interesantes, que es la suma de los ángulos interiores y también el número de diagonales. Nótese que los ángulos interiores aumentan de 180 en 180, ¿no es cierto? Y esa es justamente la razón por la cual la fórmula es 180 por n-2. Y en el caso de las diagonales, como ya vemos aquí, aumentan de manera relativamente aleatoria. Pero vamos a ver que la fórmula justamente es una fórmula cuadrática, o sea, hay una relación de orden 2 aquí. En el caso que tengamos un polígono que no se encuentre en esta lista, simplemente se menciona como polígono de n lados.
Por ejemplo, el polígono de 13 lados no aparece en esta lista. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Polígono de 13 lados, nada más. Muy bien, chicos. Ahora sí, hemos culminado. Vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, y en esta ocasión vamos a hacer algo distinto. Vamos a resolver las preguntas aquí, en el PowerPoint, como de repente anteriormente lo hacíamos. Y vamos a reservar la siguiente sesión a través, o el complemento de esta clase, a través de la plataforma Zoom, para resolver los ejercicios también en la pizarra. ¿Ok? Así que vamos a tener un poquito de paciencia para poder resolver aquí ahorita en la diapositiva. A ver, el primer ejercicio me piden calcular el valor de alfa. Y para eso me dan esta figura que si contamos los lados, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se trata de un pentágono. Si yo quiero calcular el valor de alfa, me doy cuenta que alfa es un ángulo interno. Entonces lo que tendría que aplicar es la suma, colocándolo aquí, ¿la suma de qué? La suma de ángulos internos. ¿Para quién? ¿Para qué figura? Para el pentágono. Entonces, esa es la estrategia que voy a emplear para resolver esta pregunta. Ahí está. Y bueno, ¿cómo encontramos la suma de los ángulos internos en el pentágono? Aplicamos la fórmula 180 por n-2. Entonces, la solución de la pregunta sería de la siguiente manera. Voy a aplicar la suma de todos los ángulos que ven acá y lo voy a igualar a 180 por n-2, en este caso n valdría 5. Entonces, alfa más 10 más alfa más otro alfa más 10 y más alfa más 20 es igual a 180 por 5 menos 2. Aplicando la fórmula de los ángulos internos, entonces, reduciendo la expresión anterior, tendría 5 alfa, 5 veces alfa, más 40 grados igual a 540. El 40 pasaría a restar, me quedaría 500. El 5 pasaría a dividir, de manera que alfa quedaría igual a 100 grados. ¿Entendió? Muy bien. Las dos primeras preguntas son facilitas, por si acaso. En la pregunta número 2, me piden hallar el valor de teta. Bueno, ¿qué propiedad voy a emplear en este caso? Como se darán cuenta, los ángulos que están formados aquí, todos están en la región exterior al polígono. Por lo tanto, ¿se trata de quiénes? Se trata de los ángulos exteriores. Entonces voy a aplicar la fórmula de la suma de ángulos exteriores. ¿Recuerdan a qué es igual la suma de los ángulos exteriores? Es la fórmula más simple porque no depende de n. Entonces, la fórmula dice que los ángulos exteriores suman 360 grados. Entonces, aplicamos esa fórmula y sería teta más 2 veces teta, más 2 veces teta, más 60 y más 80 igual a 360 grados. Bueno, reducimos, me quedaría que 5 veces teta más 80 más 60 son 140 igual a 360. El 140 pasaría a restar, me quedarían 220, me parece. Y luego el 5 pasaría a dividir, lo cual me quedaría entonces, ahí está, me quedaría teta igual a 44 grados. Muy bien. Borramos acá para poder pasar a la siguiente pregunta. Bien, pregunta 3. Dice, calcular el número de diagonales de un polígono cuya suma de las medidas de sus ángulos internos es 1260 grados. Bueno, primero el dato dice que la suma de los ángulos internos es 1260. Cuando te dicen suma de ángulos internos, automáticamente ya debes ir pensando en aplicar la fórmula de 180 por n-2. Bueno, acá ustedes pueden resolver multiplicando en forma distributiva y luego pasando a sumar, qué sé yo. Pero yo, para ahorrar el tiempo, mejor
paso a dividir el 180 y me quedaría n menos 2 igual a 1260 entre 180 grados. Dividan, eliminen el 0 y el 0 y les va a salir la división igual a 7. Es decir, n valdría 9. Pero me están pidiendo el número de diagonales. Pues, por lo tanto, el número de diagonales totales, de acuerdo a la fórmula, sería n por n menos 3 sobre 2, es decir, 9 por 9 menos 3 sobre 2, lo cual vendría a ser 9 por 6, 54 entre 2, 27. Ahí está. Esta sería la respuesta para la pregunta 3. En el caso de la pregunta 4, me dicen, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, que calcule esa suma, cuyo número total de diagonales es el triple del número de lados. Empezamos por el dato. El número de diagonales es el triple del número de lados. En las diagonales, ¿a qué es igual? A n por n menos 3 sobre 2. Y como dice que es el triple del número de lados, sería el triple de n. Miren, un consejo. No multipliquen en forma distributiva todavía, porque si se dan cuenta, en el primer miembro tengo a la letra n que está multiplicando a la variable n, y en la derecha también tengo, en el segundo miembro, a la variable n. Y como ambos están multiplicando, puedo aplicar la propiedad cancelativa, es decir, simplificamos n con n, ¿y qué me quedaría? Me quedaría que n menos 3 sobre 2 es igual a 3, donde el 2 pasaría a multiplicar al 3, quedaría 6, el menos 3 pasaría a sumar, y me queda que n vale 9. Parecido al problema anterior, ¿no? ¿Qué me piden hallar? La suma de las medidas de los ángulos internos de este polígono. Es decir, 180 por 9 menos 2, lo cual vendría a resultar 180 por 7, es decir, 1260 grados. No se sorprendan. He colocado las preguntas a propósito para que se den cuenta de que las preguntas tratan de los mismos polígonos. Son los mismos, si se dan cuenta. He variado los datos nada más, los he colocado al revés. En la primera les pedí el número de diagonales y en la segunda les pido la suma de ángulos internos. Por eso es que está cruzado. ¿Se dan cuenta? Para que ustedes perciban de que una pregunta se puede enfocar de distintas maneras, pero se trata de la misma figura poligonal. Muy bien. Bien, chicos. Estas preguntas quedan para que ustedes puedan intentar resolverlas. Ya saben que a través de la plataforma Zoom la siguiente semana vamos a ver también algunos consejos para que ustedes puedan resolver en el momento. Y también, en todo caso, pueden adelantarse y ver la manera de resolver por propia cuenta estas preguntas. Bien, chicos, muchísimas gracias por estar atentos y felicitaciones siempre a los que llegan hasta esta parte del video. Dado que estoy tratando de cerrar justamente esta vez los videos en los 30 minutos. Gracias, como ya les he vuelto a decir. Y no olviden mantener las recomendaciones aún, gracias por la razón del coronavirus. Todavía no salimos de esta pandemia, así que hay que tener mucha precaución. Hasta pronto, chicos.